Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Usar la Biblia para condenar la homosexualidad y justificar la intolerancia contra los homosexuales es extremadamente hipócrita. A pesar de que el autor, Dan Savage, se crió como católico, no es el tipo de hombre que la Iglesia recibe con los brazos abiertos. Después de todo, Savage es un columnista sexual sincero y un activista por los derechos de los homosexuales que está felizmente casado con su esposo, Terry Miller. Mientras tanto, tanto la Iglesia como la propia Biblia condenan abiertamente la homosexualidad. Los cristianos anti-gay suelen justificar su odio hacia las personas LGBT citando el Antiguo Testamento, que dice que cualquier hombre que se acueste con otro hombre seguramente será condenado a muerte. Savage se ha reunido con innumerables personas que le dicen que no pueden evitar intimidar a los gays, ya que la Biblia dice que es malo ser gay. La Iglesia también tiene una larga historia de persecución de personas homosexuales al utilizar su importante poder político en favor de la legislación anti-gay. A lo largo de los años, la Iglesia ha intentado prohibir el matrimonio homosexual y los derechos de adopción entre personas del mismo sexo, así como bloquear los avances en los derechos civiles de las personas LGBT. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que están siendo bastante hipócritas cuando centran su atención en una parte de la Biblia. El Antiguo Testamento también aboga por la esclavitud y la lapidación de las mujeres que tienen relaciones sexuales prematrimoniales. Sin embargo, la mayoría de las personas se apresuran a descartar estos versículos y dicen que el Antiguo Testamento no se considera un texto relevante en el cristianismo moderno. Por lo tanto, hay que tomar una decisión. Las personas pueden aceptar que son hipócritas al adherirse a una parte de la Biblia e ignorar otras, o debemos aceptar que el Antiguo Testamento no está en contacto con los valores de las sociedades modernas. Así como hemos llegado a aceptar que la Biblia estaba equivocada acerca de la esclavitud, debemos estar de acuerdo en que el Antiguo Testamento no es una lente apropiada para interpretar algo tan complejo como la sexualidad humana. Algunas relaciones pueden beneficiarse de las relaciones sexuales extramatrimoniales, y todas las parejas deben ser buenas, generosas y juguetonas. La mayoría de las personas tienen dificultades para aceptar la idea de que tener relaciones sexuales con alguien que no sea su pareja podría ser bueno para su relación. Pero en ciertos casos, Dan Savage ha recomendado hacer trampa como una forma de mantener viva la relación de pareja. Desde que comenzó su columna de consejos sexuales en 1991, Savage ha recibido innumerables cartas y correos electrónicos de personas que le pedían orientación, y no es raro que escuche a parejas que, por diversas razones, han estado privadas de relaciones sexuales durante años. Para algunas personas, tener hijos puede acabar con la libido. En otros casos, una pareja no sabrá qué hacer cuando su ser querido contraiga una enfermedad crónica. En determinadas situaciones, el autor ha aconsejado buscar relaciones sexuales en otro lugar. Un hombre le escribió a Savage para decirle que amaba a su esposa e hijos, pero no sabía qué hacer cuando su esposa le dijo que nunca había deseado tener relaciones sexuales, y que estaba cansada de fingir que lo quería. En este caso, tanto para cumplir los deseos de la esposa como para mantener a la familia unida, el consejo de Savage fue que el esposo buscara discretamente sexo en otro lugar. En otro caso, un esposo escribió para explicar cómo la libido de su esposa había muerto por completo, y que no había podido encontrar ninguna forma de recuperar su chispa. En un esfuerzo por mantener intacto su matrimonio maravilloso pero sin sexo, siguió el consejo de Savage de encontrar sexo en otro lugar. De hecho, el hombre respondió diciendo que la libido de su esposa finalmente regresó, momento en el que terminó su relación extramatrimonial. Sin embargo, un consejo más común para mantener una relación sana es que las parejas sean GGG. Esto significa bien en la cama, dar placer sin esperar un retorno inmediato y estar listo para cualquier cosa, dentro de lo razonable. Las parejas de GGG son abiertas sobre sus deseos sexuales, y están dispuestas a esforzarse por cumplir los deseos del otro. Podemos observar la eficacia de ser GGG en un estudio publicado en el Journal of Sex Research, que descubrió que las parejas experimentaban un mayor deseo sexual, y más felicidad cuando las parejas estaban atentas a los deseos individuales de la otra persona.
La visión de la Iglesia sobre el sexo está muy alejada de la realidad, y la educación sexual en los Estados Unidos es lamentablemente inadecuada. Puede que no piense que la Iglesia Católica y el sistema escolar de los Estados Unidos tienen mucho en común, sin embargo, ambos enseñan lecciones dañinas en lo que respecta al sexo. Por parte de la Iglesia, su visión del sexo ha sido increíblemente contraproducente y está totalmente desconectada de la realidad. El catolicismo esencialmente ve el sexo como un medio de reproducción, y tenerlo por cualquier otra razón se considera antinatural. Esto contrasta marcadamente con los estudios científicos que muestran la importancia del sexo para establecer y mantener relaciones íntimas. Sin embargo, la Iglesia se ha negado persistentemente a aceptar el uso de métodos anticonceptivos o abortos, ya que se consideraría que cualquiera de los dos acepta la posibilidad de tener relaciones sexuales como un acto no reproductivo. Pero en realidad, el 93% de los católicos apoya el uso de condones, y el 67% considera que las relaciones sexuales prematrimoniales son aceptables. Las estadísticas también nos dicen que las mujeres católicas abortan tantos como las no católicas. Todo esto demuestra lo alejada que está la Iglesia de la realidad que viven sus seguidores. Pero hay otra institución importante que transmite puntos de vista igual de dañinos: las escuelas. Muchas escuelas tienen una clase de educación sexual, o educación sexual, a la que los estudiantes deben asistir. Pero un nombre mejor sería miedo al sexo, ya que estas clases se centran únicamente en los riesgos de tener relaciones sexuales. Muchas clases de educación sexual simplemente promoverán un enfoque de abstinencia sexual, en lugar de enseñar prácticas sexuales seguras. Sin embargo, las estadísticas muestran que este enfoque pone a los estudiantes en mayor riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, ETS, o de tener un embarazo no planificado. La educación basada únicamente en la abstinencia es la norma en Mississippi, y Mississippi lidera los Estados Unidos en los casos de nacimientos de adolescentes y gonorrea. También ocupa el segundo lugar en casos de clamidia y el tercero en sífilis. De hecho, Estados Unidos es, de lejos, el líder en embarazos de adolescentes entre los países industrializados, y esto se debe claramente a que los estados enseñan educación sexual únicamente sobre la abstinencia. Pero las únicas otras opciones que ofrecen las escuelas estadounidenses se conocen como clases de educación sexual integral, en las que los maestros inculcan el miedo al sexo al saltarse cualquier conversación sobre el placer, y centrarse únicamente en los riesgos de la actividad sexual, y en la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual. Los argumentos en contra del matrimonio igualitario y la paternidad entre personas del mismo sexo son hipócritas e ilógicos. Como se puede imaginar, el esposo de Dan Savage no estaba muy contento cuando descubrió que el autor había invitado a Brian Brown, un acérrimo defensor del matrimonio homosexual, a cenar en su casa. Como era de esperar, se produjo un animado debate que ilustró lo ridículo que es el argumento en contra del matrimonio homosexual. En un momento dado, Savage le preguntó a Brown por qué no se opone al divorcio, ya que la Iglesia ve esto como un acto pecaminoso. Esto llevó a Brown a sacar algunas conclusiones asombrosamente ilógicas. Brown explicó que el hecho de que uno crea que algo está mal no significa que deba ser ilegal. Naturalmente, Savage le preguntó a Brown por qué no tiene la misma reacción ante el matrimonio entre personas del mismo sexo. La confusa respuesta de Brown fue que el matrimonio homosexual no puede existir, ya que no está basado en la realidad. Brown se aferra a la creencia de que el matrimonio existe únicamente con el propósito de unir a hombres y mujeres para que puedan producir descendencia. Este concepto se conoce como argumento de la ley natural. Pero este argumento no resiste muy bien el escrutinio. Por ejemplo, ¿qué pasa si una pareja es infértil, no puede tener hijos o no quiere tener hijos? ¿Esto hace que su matrimonio sea ilegal? Una vez más, nos topamos con un pensamiento hipócrita que muestra cuán ilógico es el fanatismo anti-gay. Otro hecho que va en contra de la propaganda cristiana conservadora es que los padres del mismo sexo son tan buenos como los padres del sexo opuesto. Los conservadores suelen argumentar que un niño necesita tanto una madre como un padre, e incluso lo llaman abuso infantil negarles esta educación tradicional.
El peor fanatismo contra los homosexuales proviene del experto fundamentalista cristiano Brian Fisher. Sus intentos de impedir que las parejas homosexuales adopten han incluido llamar depredadores a los hombres homosexuales a los que les gusta aprovecharse de los niños. Sin embargo, los estudios muestran que los hijos de padres del mismo sexo tienen la misma probabilidad de ser tan felices y funcionales como aquellos con padres del sexo opuesto. En realidad, no hay evidencia que respalde un argumento en contra de las capacidades parentales de las parejas de gays y lesbianas. Esta es la razón por la que las principales organizaciones de servicios sociales y de salud infantil apoyan plenamente los derechos de adopción de los padres homosexuales que reúnan los requisitos. Los eventos del orgullo gay y las ferias de BDSM son liberadores y promueven el sexo seguro, y las personas heterosexuales también pueden beneficiarse de ellos. Según algunos fanáticos de la derecha, todos los gays son pervertidos depravados, y puedes presenciar este comportamiento durante los desfiles del orgullo gay y las ferias de BDSM. La legisladora del estado de Oklahoma, Sally Kern, usa estos ejemplos para respaldar su argumento intolerante de que la homosexualidad es una amenaza mayor para la nación que el terrorismo y el Islam. Lo que algunas personas no entienden es que los desfiles del orgullo y las pervertidas ferias callejeras son muestras liberadoras de libertad y seguridad. Muestran al mundo que el movimiento por los derechos de los homosexuales no se limita a la orientación sexual, sino que se trata de celebrar la libertad de ser quien realmente eres. Consideremos el ejemplo del reverendo Gary Aldrich, una de las muchas personas que han muerto por asfixia autoerótica, una práctica sexual que consiste en limitar la ingesta de oxígeno para aumentar la excitación sexual. Si él y los demás se hubieran sentido menos avergonzados de su torcedura, es posible que hubieran hablado con otras personas al respecto, y hubieran aprendido a practicarla de manera segura. Del mismo modo, las reuniones de BDSM también son importantes, ya que permiten a las personas que participan en estas prácticas compartir habilidades, y asegurarse de que las personas estén seguras. La mayoría de las prácticas de BDSM son mucho más peligrosas cuando se practican solas. Por lo tanto, es beneficioso para todos que desestigmaticemos el sexo pervertido a través de ferias y festivales abiertos que celebran las fantasías sexuales en lugar de demonizarlas. Cuando observamos la popularidad de las celebraciones de Halloween, y todos los disfraces sexys para él y para ella a juego, podemos ver que los heterosexuales también desean los desfiles del orgullo gay. A lo largo de los años, Halloween se ha convertido claramente en un momento para que las personas heterosexuales hagan alarde de su sexualidad en todo su esplendor pervertido. Del mismo modo que las personas homosexuales suelen tener más libertad sexual una vez que han encontrado el coraje de salir del armario, las personas heterosexuales también pueden disfrutar de las celebraciones del orgullo que las eximen de las normas restrictivas de la sociedad. Al contrario de lo que sostienen los conservadores cristianos, ser gay no es una opción, pero permanecer en el armario sí lo es. ¿Te imaginas que tu orientación sexual es algo que decides cuando te levantas por la mañana? Al elegir tu atuendo para el día, ¿podrías elegir también quién te atrae? Suena imposible, ¿verdad? Sin embargo, los conservadores y los fanáticos anti-gay siguen argumentando que las personas pecadoras eligen ser homosexuales. Este argumento suele ser utilizado por personas que eligen para discriminar a los gays. Dado que las personas LGBT eligen su estilo de vida, quienes eligen creen que no hay razón para reconocer su derecho a la igualdad de derechos. Este es otro argumento débil, ya que la realidad es que no elegimos nuestra orientación sexual. Sería como decirle a la gente que no se queje del antisemitismo porque podrían simplemente elegir no ser judíos. No hay ningún interruptor interno que nos permita elegir entre ser gay o hetero. Y para enfatizar este punto, Dan Savage ha extendido una invitación abierta al elegido John Cummings, del Partido Conservador de Columbia Británica, para que demuestre que Savage está equivocado practicándole sexo oral de buena gana. Lo que sí es una elección es decidir ser un adulto encerrado. Y esto también ha sido denunciado como algo profundamente hipócrita. Era comprensible decidir permanecer encerrados a finales de la década de 1960, antes de que el movimiento LGBT cobrara impulso, y en un momento en que los homosexuales se enfrentaban a una discriminación generalizada en todos los aspectos de sus vidas.
Lo que sigue siendo notable es la cantidad de casos relativamente recientes de hombres encerrados que han intentado disfrazar su homosexualidad mediante prácticas nocivas de intolerancia. Uno de los ejemplos más evidentes es Jim West, un político republicano que ayudó a anular un proyecto de ley contra la discriminación que habría protegido a los gays y lesbianas. Más tarde lo atraparon merodeando por Internet en busca de adolescentes y obligándolos a tener relaciones sexuales. West, como muchos otros, estaba en una posición en la que ya no tenía que mentir. Tenía opciones, pero eligió vivir una vida de vergüenza e hipocresía. El movimiento LGBT ha ayudado a salvar vidas, y ha alentado a las personas a defenderse por sí mismas. Incluso Dan Savage tiene sus límites. Y no cabe duda de que ya había tenido suficiente cuando Rick Santorum, el tercer republicano en el Senado de los Estados Unidos, comparó a los gays con los violadores de niños y los cabrones de perros. Savage no estaba solo, sus lectores también estaban bastante molestos, por lo que trabajaron juntos para encontrar una respuesta adecuada. Finalmente, encontraron la manera de vincular para siempre el nombre Santorum con la cosa más sucia que se les ocurrió. Así es como Santorum ahora se refiere a la mezcla espumosa de lubricante y materia fecal que a veces es el subproducto del sexo anal. Este es un buen ejemplo de cómo el movimiento LGBT ha tomado la iniciativa de luchar contra la intolerancia. Muestra cómo las personas ya no están dispuestas a que se las considere ciudadanos de segunda clase ni a tolerar que las llamen enfermas, pecadoras o perversas, especialmente cuando se trata de casos de niños LGBT que sufren acoso. Cuando un chico de 15 años llamado Billy Louis se ahorcó tras un acoso implacable, Savage y su esposo iniciaron el proyecto It Gets Better para prevenir el suicidio entre los jóvenes LGBT. Muchos niños LGBT no pueden imaginarse una realidad futura que pueda hacer que valga la pena soportar el dolor que tienen que soportar en el presente. Estos son los niños aislados y acosados a los que Savage esperaba llegar. Savage también estaba enojado, al igual que Merle Miller cuando escribió su innovador ensayo de 1971 ¿Qué significa ser homosexual? Miller fue un escritor estadounidense y pionero en el movimiento por los derechos de los homosexuales en un momento en que la comunidad gay exigía por primera vez la igualdad de derechos. Miller estaba harto y, en su ensayo, dirigió su ira hacia quienes decían esas malditas tonterías degradantes y degradantes sobre mí y mis amigos. De este modo, Miller se convirtió en un pionero en la lucha contra la intolerancia, y en lograr que la gente luchara hasta que la ley goce de igual protección para todas las personas LGBT. Como hemos visto, este fanatismo a menudo proviene de conservadores cristianos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo la homosexualidad no es el único tema político que hace que la derecha religiosa se movilice. El sistema de salud de los Estados Unidos y las leyes de control de armas necesitan urgentemente una reparación. Puede parecer irónico que, aunque Jesús les dijo a sus seguidores que cuidaran a los enfermos, los estados más religiosos de los Estados Unidos son los que se oponen más ferozmente a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA, también conocida como Obamacare. Pero una de las principales razones de esto es la idea errónea de que la Ley de Cuidado de Salud Asequible es un acto de socialismo. Esto no podría estar más lejos de la verdad, ya que el Obamacare en realidad comenzó como una solución conservadora y, en realidad, no brinda atención médica para todos. Así es, el Obamacare surgió por primera vez de un grupo de expertos conservador, también lo puso a prueba por primera vez un gobernador republicano, e incluso contó con el apoyo de la industria de los seguros de salud. No fue hasta que el presidente Obama lo apoyó que los conservadores comenzaron a referirse a él como un acto de socialismo. Pero algo tenía que cambiar, ya que antes de la ACA, alrededor de 50 millones de estadounidenses no tenían seguro, y decenas de miles de personas morían cada año a causa de ella. Gracias al Obamacare, menos estadounidenses morirán a causa de enfermedades prevenibles, como las infecciones dentales. Sin embargo, incluso con la ACA, millones de estadounidenses seguirán sin seguro ni podrán pagar un seguro médico, a pesar de los subsidios que ofrece la ley. Otro sistema roto que está costando la vida de numerosos estadounidenses es la política de armas de Estados Unidos.
Tal como están las cosas, apenas existen leyes que protejan a las personas de la amenaza de la violencia armada aleatoria. Estados Unidos tiene actualmente la tasa más alta de posesión de armas por parte de civiles en el mundo, por lo que quizás no sorprenda que también tenga la tasa de homicidios más alta de cualquier nación industrializada democrática. Por ejemplo, la tasa de homicidios de Estados Unidos es 6 veces mayor que la de Alemania. El problema es que cada vez que hay un tiroteo, y los ciudadanos comienzan a abogar por leyes de control de armas más estrictas, la NRA y otros entusiastas de las armas acusan a los defensores del control de armas de aprovechar una tragedia. Por lo tanto, al insistir en que debemos posponer el debate sobre el control de armas una y otra vez, sigue siendo legal llevar armas ocultas a escuelas, centros comerciales, cines y oficinas. Si analizamos el panorama general, está claro que aún queda mucho por hacer y, para empezar, al menos deberíamos unirnos para admitir que hay que hacer algo y que hay que hacerlo ahora.